Hola, buenas noches. Tengo una buena noticia. Por quinto año consecutivo se celebra en Barcelona la muestra de cortometrajes Short Fictions. Es una valiosa iniciativa que consigue que desde la exhibición cinematográfica el cortometraje pueda medirse como formato con los últimos estrenos de la cartelera. Los 36 trabajos elegidos, que se ven desde ayer y hasta el próximo 2 de marzo, han sido seleccionados entre más de 130 y son un recorrido heterogéneo por todos los géneros. Gracias por acompañarnos. Esto es Versión Española. ¿Qué andas repartiendo drogas, no? ¿Te las da tu padre o qué? No, me las da tu puta madre. No tengas miedo, mamá. Ya sabemos que es muy peligroso ir cuando da el alto la Guardia Civil. Pero yo soy su hijo. Mi vida es banal, mi marido es banal. Llevo 48 años arrastrando mi culo banal por este mundo. ¿Y todavía me preguntas que si sé lo que es banal? Estás casado con la reina de Banalia. Bueno, no exageremos. Tu culo no está nada mal. ¡Acción! El Pico, rodada en 1983, dirigida por Eloy de la Iglesia, es un desgarrador viaje al infierno cotidiano de la droga. Y el cortometraje Las buenas intenciones, rodado en el año 2000, dirigido por Javier Kuhn, nos muestra un mosaico de vidas rotas alrededor del tema de la bondad. Este es el programa doble de hoy y os presento a los invitados de la noche. Eloy de la Iglesia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido otra vez a este plató. Ya estuviste aquí con La Estanquera de Vallecas. Así es, estoy encantado de estar otra vez con vosotros. Igualmente, Eloy. Eloy de la Iglesia, antes de retirarse durante un tiempo del mundo del cine, le dio tiempo a rodar 20 películas en 21 años. Títulos como Navajeros, Colegas, El Diputado, La Estanquera de Vallecas, La Mujer del Ministro. Y hace muy poquito pudimos ver en la primera de Televisión Española su particular y personal revisión de Calígula. José Manuel Cervino, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido otra vez también. Actor que interpreta en la película al comandante de la Guardia Civil, Evaristo Torre Cuadrada, ni más ni menos, un apellido... Sí. Apellido como sonoro, merece el personaje. Sonoro. Recordaréis a José Manuel en películas como Mararía, Atómica o El Lute, Camina y Revienta, entre otras muchas, pero por... Bueno, yo con Eloy he hecho como 5 películas. Exactamente. Viene aquí como entendido en tu obra, más que como actor. No, eso no, yo no soy. Eloy es un poco inentendible, afortunadamente, para él. Y como superviviente del reparto, que es importante, sí. Yo creo que nuestro tercer invitado va a desvelar algunas de tus incógnitas, de tu cine, por lo menos del Pico. Antonio Escotado, buenas noches. Buenas noches. Es un verdadero placer tenerte aquí, que sepas que tienes al equipo de Versión Española entre tus grandes fans. Por favor. Así que estamos muy orgullosos. Escritor, filósofo, sociólogo y voz de referencia, sin duda, en nuestro país sobre el estudio de las drogas. Autor de libros como Historia General de las Drogas, Aprendiendo de las Drogas, Caos y Orden, por el que recibió el premio Espasa de Ensayo 1999. Muchas gracias a los tres por estar aquí esta noche para... Oye, permíteme una corrección. Ya sabes, Dime, soy por incapaz supuesto. de corregirte. Por supuesto, Eloy. Que Escotado no es una referencia en nuestro país. Yo creo que su historia general de la droga es una obra fundamental en la bibliografía mundial sobre ese tema. Sí, señor, sí, señor. Perdóname la corrección, Aceptada pero la corrección. creo que sí. Aceptada, aceptada. Eso ha hecho que baje la cabeza el aludido. Humillado. Pero profundamente aceptada, desde luego que sí. Pues estamos aquí hoy para revisar esta película que es nuestro comprometido y desgarrador clásico popular de enero. La obra de Eloy de la Iglesia se convirtió en un auténtico objeto de seducción para el público español de la transición. Sus películas se movían entre la mirada testimonial y el escándalo. El Pico, concretamente, fue casi más que una película, un suceso que consiguió llevar a las pantallas de toda España a más de 1 millón de espectadores y recaudar unos 225 millones de taquilla, que hace casi 20 años, porque han pasado ya casi 20 años, era muchísimo dinero, y por eso recuerdo que eran 225 millones, ahora suena
a poco, pero realmente era muchísimo dinero. Son como los 1.000 millones Era de el taquilla número 1 de del oro. año de cine español de Sí, señor, época, sí, señor. Fue el pelotazo de taquilla del año. Eloy de la Iglesia logró con esta película uno de sus mayores éxitos y recordó que comercialidad y espíritu insobornable de vez en cuando pueden ir de la mano. Quiero empezar por agradecer... Octubre de 1982, Felipe González asume la presidencia del gobierno. Y este es el hombre, Felipe González Márquez, sevillano, de 40 años, casado con Carmen Romero, una profesora de instituto con la que tiene 3 hijos. Entre la esperanza de algunos, la pervivencia de viejos mecanismos de poder y la crispación sociopolítica del País Vasco, la sospecha de que algo estaba cambiando para que todo siguiera igual se iba abriendo paso. No podemos consentir que esos corruptores sigan actuando impunemente, por mucho que les protejan todas esas leyes democráticas. Cuidado, cuidado. No se meta usted en terrenos resbaladizos. Ya ve que el gobierno socialista trata de llevarse bien con nosotros. El ministro del Interior se pasa el día haciéndonos alabanzas, y Felipe González también. Vamos, que se nos elogia más que cuando estaba el caudillo. Eloy de la Iglesia, autor que ya había puesto el dedo en algunas llagas de la historia inmediata, propuso en El Pico un descenso a los infiernos de la fuga tóxica, guiado por la brújula de su propio desencanto. Como esto no hay nada, tío. Ni el chocolate, ni las anfetas, ni los tripis, nada. Tras ahondar en los universos de la marginalidad con títulos como Navajeros y Colegas, el cineasta abordó en El Pico la historia de una adicción sin vuelta atrás que en esta ocasión florecía en un hogar de clase media. Llevo varios meses inyectándome. Soy heroinómano. Los 80, años de despenalización del consumo de drogas blandas, también fueron la década en la que la adicción a la heroína alcanzó en España sus proporciones más alarmantes. Pero Eloy de la Iglesia, sin sermoneos ni tremendismos, no estaba hablando únicamente de un problema social de hondo calado. ¿Pero qué vas a hacer? ¿No lo ves, loco? Me voy a preparar un pico. Las diferentes formas de la adicción y los caminos no necesariamente marginales y tortuosos, a través de los cuales el individuo puede acabar perdiéndose a sí mismo, eran el verdadero tema de El Pico. Eloy de la Iglesia no sucumbía a la demagogia. Su película describía de primera mano la frustrada conquista de un espacio de libertad interior. El Pico es una película basada en hechos reales y cuyo éxito pues, permitió que al poco tiempo se rodara El Pico 2, que fue también otro éxito de Eloy de la Iglesia. Eloy, en tus películas el contexto sociopolítico español siempre ha tenido muchísima importancia. En esta, concretamente, la acción se abre durante la investidura de Felipe González y se ubica además en un País Vasco marcado por la crispación. A mí me gustaría que nos contaras de dónde nace la necesidad en Eloy de la Iglesia de contar esta película, de contar esta historia y de llevarla al cine. Bueno, esa pregunta ya sabes que es la pregunta que siempre se hace y que nunca se sabe responder. Quizá porque no hay una respuesta a ello. A mí me interesaba en aquella época mucho el fenómeno emergente, porque era un fenómeno emergente en España, de la droga. Bueno, de la droga, entre otras muchas cosas que subyacían debajo de eso, ¿no? Entonces, bueno, situarlo en el País Vasco me parecía que le daba una fuerza especial porque era una situación que, a pesar de que hemos hablado de los 20 años, sigue siendo bastante igual. Y, bueno, en la película creo que se plantea 3 temas que son, por un lado, 3 temas fuertemente adictivos y bastante nocivos. La familia, las fuerzas de orden público y la heroína. Y la heroína. Sí, señor, lo has definido estupendamente. José Manuel, hoy
me da... Sin querer te voy a llamar Cervino. Llámame Cervino. Te llamo claro, Cervino. me llama todo el mundo. Te llama todo el mundo por apellido. Cervino y me suena muy raro Cervino, llamarte José hombre. Manuel. Es como en el colegio, por el apellido. Pero bueno, te llamo Cervino. El título de la película obviamente juega un doble sentido. Por un lado, Sí, porque es el pico de la de droga la heroína y el pico de del los picoleto, picoletos. que es tu personaje, que es uno de los protagonistas y es un personaje que va cogiendo un peso específico enorme a medida que avanza la película, ¿no? Como él decía, 3 temas altamente nocivos y trata Eloy de una manera muy directa y muy realista temas muy duros y muy dolorosos. ¿Por qué crees que una historia tan sórdida, sin concesiones, se convirtió en una de las películas más taquilleras del momento? ¿Por qué crees que suscitó tantísimo interés? Hombre, yo creo que la película en ese momento, y creo que aún ahora, plantea temas que están en la sociedad vivos y candentes, ¿no? Primero, por encima de que... Bueno, esto voy a discutir con él hoy. De que el personaje sea guardia civil, hay una función que es un rol asumido, que es el de padre, que es un rol aprendido, heredado y que él lleva hasta las últimas consecuencias, incluso pasando por su condición de funcionario, ¿no? Y eso es un tema muy importante, el rol que tú asumes en la sociedad por encima de ti, que no es tuyo, ni te lo has asignado tú, sino te lo han asignado otros. Luego el tema de la droga es un tema muy complejo y preocupante para la sociedad española. Y luego tiene una cosa que creo que es una característica de todo el cine de Eloy, que es su mirada sobre lo marginado, sobre lo marginal. Su mirada sobre lo marginal, que es un mundo que siempre, creo yo, en el cine español ha sido tratado como de diseño, y en las películas de Eloy no hay un diseño, es casi un documental sobre la marginación. Que es un amor que tiene Eloy por esos seres que la sociedad ha puesto al margen y que yo me parece muy bien. Antonio, desde el estreno de la película hasta ahora mismo es obvio que la adicción a la heroína ha seguido siendo una preocupación social de primer grado, pero yo creo que las cosas, la percepción de esta adicción y de este problema ha cambiado mucho desde principios de la década de los 80 a ahora. ¿En qué crees Muchísimo. que ha evolucionado ese cambio de percepción del problema que Eloy contempla? Muchísimo. Es que hay que tomar en consideración que hasta que se instauró la prohibición, primero en América, luego ya se fue internacionalizando y luego ya nosotros la asumimos, desde luego después de morir Franco, porque Franco es un hombre que conocía la morfina por su época de militar y le resultaba inconcebible que aquello fuese un demonio y un peligro. Entonces España incluso se negó a ratificar convenios internacionales. Hasta que murió Franco nosotros no tuvimos el demonio de la heroína. Nuestros heroinómanos eran gentes integradas, por ejemplo, militares, señoras de militares, farmacéuticos, médicos. O sea, era el tipo de yonki anterior a la prohibición que se llamaba el yonki blanco. Luego, una vez que nosotros asumimos la prohibición, a finales de los años 70, nos duró 15 o 20 años el rollo satanístico del caballo. Ahora el caballo vuelve a tomarse, pero lo toman las personas integradas y, por tanto, sin alertar a los medios de información, sin producir sensacionalismo. Digamos que históricamente la referencia más próxima que podemos conectar, de manera que liguemos caballo con triunfadores en vez de caballo con perdedores, puede ser el movimiento grunge de música, el de Seattle, donde aparte del neurótico Kurt Cobain que se pega el tiro y todo esto, los demás siguen tomando caballo, que voy a decir yo, Pearl Jam, otros grupos por el estilo, y toman caballo como expresión de bienestar y no como expresión de malestar, pero son otras costumbres, son otros modos de empleo. Entonces, digamos que en el año 2000, o en el año 2001, donde estamos ahora, el caballo ya no representa la sociología del malestar. El caballo sigue representando eso en unos pocos poblados, que pueden ser pues, el 0,01% de la población española, pero los demás que toman caballo ya son personas integradas. Muchos de ellos llevan 20 o 30 años tomando caballo y se organizan lo mejor posible. Algunos son efectivamente dependientes, otros no. Es otro uso. ¿Hasta qué punto pensáis, no debería hacerte a ti esta pregunta, pero en fin, que la película, pero a lo mejor eres suficientemente honesto contigo mismo? No lo sé, vamos a ver. ¿Hasta qué punto la película es verosímil y fiel en esa semimirada documental de la que hablaba Cervino a lo que realmente estaba ocurriendo? Empiezo con Antonio primero Eloy, y reboto a ti. ¿Hasta qué punto crees que la película es fiel y verosímil a lo que realmente ocurría con la heroína
Claro, en aquellos tiempos se creía mucho lo que decía Charlie Parker o Billie Holiday o William Burroughs. No te acerques, si te acercas estás quemado. Y entonces, efectivamente, yo lo puedo decir por mi propio caso. En aquellos tiempos, parece que a mí me cuesta mucho creerme, digamos, las convenciones. Yo desde el principio intenté tomar heroína como cualquier otras drogas para saber y para disfrutar, no para entristecerme y pasarlo mal. Pero mis colegas, los que estaban en aquel tiempo, finales de los años 70, principios de los 80, no sabían tomarlas más que en una línea SM, quiero decir, sádico-masoquista. Y en ese sentido es muy realista el planteamiento de Eloy. Eloy, vamos a dar paso a la película. Muy bien. Si te parece, y luego tenemos más tiempo para hablar de ella. Sí, sí, además Dime. le prometo a los espectadores un coloquio muy apasionante, no solo sobre la película, sino sobre el tema, ¿no? Vamos a aprovechar. Vamos a abusar de Antonio, que tenemos aquí para que nos Sí, cuente señor. cosas. Vamos a abusar un poco de ti. Sí. Te dejas, ¿no? Te dejas. Por favor, Porque yo he venido de honradísimo. oyente. Yo he venido de oyente. Y Cervino, bueno... De oyente. Perdonadme, También es de oyente. pero no os pienso dejar. Vais a hablar Bueno, aquí, vais a hablar, aunque sea preguntando. Bien. Levantaremos la mano con... Vamos a ver la película, si os parece. Simplemente recordar, si no me equivoco, Eloy, esta película abrió la sección oficial del Festival de San Sebastián de aquel año y Caray, ya fue que sí, abrió. tremendamente polémica. Caray, Es decir, desde el momento en que pisó su primera pantalla grande, la película armó un revuelo excepcional. Y yo creo que, desde luego, un coloquio con Antonio Escotado tiene el pico. Os dejamos ya con esta película, un trabajo que desde nuestro punto de vista huye de sensacionalismos y moralinas y que aborda una historia tremendamente humana movida por la tragedia. Nos vemos al final de esta sobrecogedora crónica de una adicción que no ha perdido ni un gramo de vigencia emocional. Y como siempre, vamos a hacer este viaje sin un solo corte publicitario. Nos vemos ahora. En breves momentos, Nestlé les ofrecerá la película sin interrupciones. La próxima semana, Nestlé les ofrecerá otra película sin interrupciones. Un final amargo y abierto que nos deja la cabeza llena de preguntas que por suerte en este coloquio a lo mejor podemos responder. Aquí seguimos con Eloy de la Iglesia. Buenas noches otra vez. Buenas noches. José Manuel Cervino, buenas Hola, noches. buenas Antonio Escotado. No tan amargo, el final lo Ahí veo muy estamos. positivo. Lo veo muy positivo, digamos, triunfa la relación filial. Sí, es verdad, sí es verdad. Es un poco peligroso para un comandante de la Guardia Civil tirar una pistola a una playa del País Vasco con las huellas dactilares. Yo también lo pensé, Eloy, Pero que bueno, son detalles con de- tricornio incluido, digo, pero bueno, eso llegará a algún puerto, en algún momento les van a pillar No, seguro. pero no van a estar juntos porque el peso respectivo, el tricornio flota y tal un poquito, y la pistola de flotar nada. La pistola no flota nada, pero bueno, la sal quizá borra cualquier huella dactilar. ¿Estaba ya implícita en esas últimas imágenes la posibilidad de rodar una secuela? No. ¿O fue el éxito de taquilla y el éxito de la película lo que...? No, tampoco fue el éxito de taquilla exactamente. Es que es bastante más complejo. Haciendo la película, el tema me interesó demasiado.
Entonces creí que debía continuarlo. Continuar. Sí, porque claro, cuando hice esta película había una serie de cosas que no sabía. Por ejemplo, el mono que se ve, pues es un mono muy tópico, muy Cierto, se parece más a un mono de alcohol. No sabía yo cómo era un mono de heroína. Entonces luego en la segunda versión, pues ya sabían esas cosas más corregidas. Pero incluso la muerte del joven es demasiado rápida. Porque un mono, pues, digamos, la heroína no mata así. Un adulterante de la heroína podría matar así. Un choque insulínico, por ejemplo. No suelen ser adulterantes los que matan, ¿no? Claro, no, normalmente. Sí, porque la sobredosis yo creo que es un mito. No, si no, entraría, digamos, en un progresivo coma respiratorio. Claro. Y si se le saca, pero digo, con horas por delante. Así murió, por ejemplo, Víctor Palomo, el extraordinario conductor de motos, campeón del mundo y campeón del mundo de salto y de esquí acuático y eso. También pues porque se olvidaron, o sea, fue entrando progresivamente en una insuficiencia respiratoria, pero esto de que viene el yonki, se pincha y muere... Pero la verdad es que suelen morirse así, pero porque está adulterada. Pero una cosa, Eloy, pero la heroína adulterada también puede ser esnifada o no puedes morir por heroína. Es muy difícil, el esnifado es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil, o sea, la muerte siempre es intravenosa. O fumado. Por sobredosis es muy difícil morirse... Curiosamente, las muertes por sobredosis suelen ocurrir cuando alguien está acostumbrado a tomar una heroína de muy baja calidad y de repente, por vía endovenosa, se mete una cantidad de heroína pura. Y eso suele a veces producir una sobredosis, pero no es habitual. Normalmente son procesos... por adulteración. Sí. Pero por la nariz notas, o sea, notas que te sabe a matarratas, ¿no? Eso dices al camino. Notas el corte no pongas tanto matarratas porque es que... Porque me molesta. Claro, pero por la vena, a lo que se ve, yo por la vena nunca lo he probado, afortunadamente, pues no se debe notar. Entonces, claro... No, claro, por la vena debe ser muy difícil. No, por la vena sí llega a la garganta. ¿A la garganta? Llega a la garganta el sabor. Pero tarde. De inmediato. Igual que si te pinchas por la vena, por ejemplo, whisky o alcohol. ¿Te llega el sabor? Llega inmediatamente. ¿Te llega el sabor de la cosa adulterada? No. Te llega el sabor de lo que te has metido. De lo que fuere. Si te pinchas cocaína, el sabor de cocaína. Ya. Te llega el sabor de lo que te has metido. Pero claro, lo que pasa es, hablando del efecto nocivo, por la nariz es más fácil que lo expulses, que lo vomites. Por la vena es que ya no hay forma de sacarte. Ya, que no hay forma de sacarlo. Bueno, reconduciendo un poco a la película, yo quería, José Manuel, hablar un poco de tu personaje. Como apuntábamos en la presentación, empieza de una manera más colateral, digamos, porque el protagonismo lo tiene, está centrado en los dos chicos, sobre todo en el chico, en José Luis Manzano, y de pronto el padre empieza a coger un protagonismo muy fundamental y empieza a vivir una especie de viaje interior, que es lo que yo quisiera que me hablaras. Sí, es el protagonista de la película. De ese viaje interior del padre y de esa evolución que me parece muy interesante, de cómo empieza. Sí. Al principio... y la madre es yonki, pero yonki de morfina. Yonki clínica, ¿no? O sea, no es... Yonki con prescripción. Es enferma, no, la madre es enferma. Es enferma. El viaje de este padre es un hombre que deja de ser más o menos un probo funcionario y asume el papel de padre y marido hasta sus últimas consecuencias. Quiero decir, el imaginar en un momento determinado en el que se desarrolla la historia, porque la historia tiene una cosa muy concreta, tiene fecha. No pone Euskadi 1982. Casi. Pero al salir en la primera foto, en los primeros fotogramas, la vestidura, sabemos que estamos en 1982, que estamos en España y todo lo demás. Y este es un guardia civil que ha vivido los dos sistemas, llamemos. Ha sido guardia civil con el franquismo y ahora la nueva situación le cambia. Entonces, este hombre asume su papel primero de marido sacrificado por la enfermedad de su mujer. Quiero decir, no se ha dado a la bebida ni irse a los puticlubs porque su mujer está mala, sino está cuidándole, le pone inyecciones. Es un buen hombre que ha asumido totalmente su papel
primero de guardia civil y luego de padre. Y yo creo que está por encima luego el papel de padre, el papel, la relación paterno-filial y la relación marital con su mujer, la que tiene, es lo que domina a este personaje. Completamente. Sería un héroe trágico si no fuera que no se muere. Que se llega a morir en la película hubiera sido un héroe trágico prototípico. Sí, porque tiene mucho que ver con los outsiders de serie negra clásica. Esos policías que van vulnerando sus valores, sus propios códigos. Porque se van metiendo de una manera personal fundamental en el conflicto. Hombre, que su papel, van viendo él lo dice en la película, es falta muy grave lo que estoy haciendo, se lo dice al batasunero aquel. Códigos, ¿no? Su código él lo transgrede porque él cree mucho más fundamental en su vida familiar, que su vida. Es capaz de hablar con un dirigente abertzale y de establecer casi una relación unidos por el mismo sufrimiento, ¿no? Como si fuese una empatía que hay ahí entre los dos. Llegan a entenderse. Hombre, porque salta esa empatía hacia el amor, en definitiva, salta cualquier diferencia ideológica, por supuesto, ¿no? En un momento dado, en la vida. Pero yo lo que creo que hace, que es fundamental y que está por debajo y por encima, que es la corrupción institucional, que le hace darse cuenta de muchísimas cosas de las cuales no había sido consciente y hasta que no asume el otro papel, claro. Y de pronto dice, pero bueno, y se da cuenta, se mete, que es un personaje al principio un poco ingenuo en ese aspecto, porque de pronto se da cuenta de que su teniente Alcántara. Sí, Alcántara. Está metido en todos los fregados habidos y por haber y se conoce a todos los camellos y sabe perfectamente que el cojo pasa de todo y que realmente esa corrupción... Un personaje que parece que era real en Baracaldo. Hubo un cojo... Ah, sí, está basado en un personaje real. Sí. Pero que murió de esa forma también, tan dramática. Sí, murió de una forma parecida, sí. Pero que lo de la corrupción institucional a mí me parece que también es una cosa de la cual tú has hablado mucho también en las entrevistas, al leer sobre ti, es una cosa recurrente también. Bueno, es que tú comentas constantemente. Cada vez que estableces una prohibición así por motivos morales, como la prohibición de ciertas drogas, o la prohibición del alcohol, o la prohibición de la pornografía, o la prohibición... Todo eso que se llaman crímenes sin víctima, lo que haces es corromper a las fuerzas del orden. O sea, digamos, eso es automático, pero no ahora, también en tiempos de la Inquisición contra las brujas. ¿Quiénes tenían los pócimas y los untos? Los alguaciles. Es decir, cogían a los brujos, se quedaban con las pócimas y las revendían. Solo cuenta Laguna, que era el médico de Carlos I, vamos, o Carlos V, como lo queremos llamar, y el del Papa Julio II, que se hizo la traducción del Dioscórides, y ahí dice, si se quieren drogas de las de los brujos, lo mejor es ir a los alguaciles. Y el teniente Alcántara es un alguacil del siglo XV trasladado al siglo XX, final del siglo XX. Exactamente. En una de tus entrevistas contabas que hay una condena de la Audiencia Nacional en el 97 o algo así a toda la cúpula mayor de... Ah, no, claro, por supuesto, a la cúpula de la Guardia Civil Antidrogas, sí. Fue Garzón el que empezó a instruir y luego la audiencia la que condenó. Les metió 90 años. 90 años de cárcel por haber formado una red banda de traficantes de drogas. O sea, te quiero decir que es interesante el tema por lo que de documental tiene, ¿no? Y de realismo absoluto. Hay un momento en la película en el que José Luis Manzano hace una especie de apología, entre comillas, de la heroína al personaje de Quique San Francisco, un personaje también fundamental en la historia, y que empieza a contar pues que te da la paz que normalmente el ser humano busca y que consigue que te quedes tranquilo. Y hablo de esto porque justamente ese pequeño discurso hace que El Pico esté lejos de ser una película moralista y unidireccional en su opinión sobre la droga, a la cual el cine nos venía estando acostumbrados, ¿no? Nos tenía acostumbrados. Entonces, te quiero preguntar si hasta qué punto tu experiencia personal y tu experiencia directa hacía que no tuvieras una opinión maniquea, intolerante hacia cualquier tipo de adicción, sino que pudieras poner diferentes puntos de vista en el guión de esa película. O sea, igual que un chico se engancha y muere de sobredosis, el otro protagonista consigue desengancharse y además en un momento dado de la película pero además habla de los placeres de la heroína. Por otro lado, lo que sería pues absurdo y eso sí que sería antinatural es que la gente llegara a una adicción de algo que no le aportara placer. Perdón, es el caso de la metadona. Ese es el caso de la metadona. Precisamente, que es una droga que no da placer, lo único que da es adicción completa. Pero es que hay que darse cuenta también que la metadona no da ningún tipo de sensación eufórica.
A veces, si la mezclas con Valium y alcohol y cosas de esas, pudiera ser, pero necesitas adicionarle cosas. Pero también es cierto que con la prohibición ha prosperado la idea de un fármaco que, aunque no dé gusto, pues te engancha. Y entonces, al estar enganchado, tienes una excusa frente a tus familiares, frente a la sociedad en general, en posición profesional. Pero esto es nuevo, claro. Hasta que la prohibición, y sobre todo en España se asimiló la prohibición, las personas tomaban las drogas que les daban un gusto, de una forma o de otra. Gusto, o sea, de euforia. Sí. ¿Hasta qué punto se alimenta la película de experiencias personales? ¿Hasta qué punto llenas ese guión de...? Pues en el caso del Pico, las experiencias personales eran muy incipientes. Pero había más que... En el Pico había más curiosidad que experiencia. Más curiosidad que experiencia. De todas formas, lo que sí es cierto es que todo un grupo de gente, de amigos, bueno, pues a partir de los... Curiosamente, eso es una cosa que me gustaría saber también la opinión de Antonio. A partir de los mundiales de fútbol de esa época, apareció mucha heroína en el ambiente español. O sea, blanca, el mismo heroína que blanca. te pasaba el hachís, el típico hachís, empezó a pasar heroína. ¿Tú cómo ves? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué proceso pasó en esa época para que de repente hubiera esa inundación de heroína? Pues es que yo lo he pensado muchas veces, yo también lo vi. En el año 81-82, quizás aprovechando el hecho de que mucha gente venía a España, aparecieron fármacos, digamos, polvos, sí, también cocaína, en mucha mayor cantidad y con muy buenas ofertas de precio. Sin duda, digamos, en una perspectiva de, vale, si a lo mejor aquí hay un nuevo mercado, roturar un mercado nuevo. No sé quién lo traería. Sería demasiado largo el hoy. Porque, bueno, había terminado recientemente la guerra de Vietnam. Los excedentes que se utilizaban para ahí a lo mejor se metían por aquí. Hubo pactos nuevos con los corsos marselleses y con las refinerías del Líbano. La situación de Turquía era muy delicada. Estaba entonces que sí, que no, los americanos dándole cientos de millones de dólares, los turcos diciendo, hombre, me das 100 millones de dólares, pero me haces perder 3.000, no me ven el cuento. O sea, era una cosa muy complicada, no creo que podamos ahora desentrañar. Lo único que sabemos con certeza es que apareció heroína barata y buena, en gran cantidad. Y luego, muy poco después, apareció heroína malísima en el País Vasco, ¿te acordarás? Sí, sí. Hubo unas partidas donde la gente se quedó ciega y otra serie de personas murieron. Madre mía. Sí, pero sí, es importante lo que... Sí, y además, porque vamos a ver, también quizá la entrada masiva del hachís, bueno, pues llevaba casi 20 años en el país, ¿no? No, más. Más, ¿no? De la guerra de África. Bien, sí, pero bueno, de una forma no sé tan masiva. Pero es curioso que sin tener una relación causa-efecto, en el sentido aristotélico de la palabra, lo que sí es verdad es que muchos de los usuarios del hachís empiezan a usar heroína. Entonces, bueno... Bueno, eso es la transformación. Ese continuum de la droga. No, digamos. es que esa es la transformación, digamos, del espíritu Woodstock, que se mezcla de una forma muy difícil con el espíritu mayo del 68. Lo único que tienen en común es el 68, el año mismo. Pero, digamos, los americanos llevan un rollo de pasar de la sociedad, dedicarse más al sexo, procurar investigar el conocimiento. En el mayo, en cambio, se está diciendo pues, dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Somos los intelectuales y, por tanto, no los vitales. Y entonces la gente de mayo tiende más al caballo y la gente de Woodstock tiende más al ácido. Los que tienden más al ácido se van más al campo, forman comunas, digamos, hipiosas, mientras que los otros ya se enquistan en la estructura de vinilo y asfalto de las ciudades y son los que van a lanzar seriamente el caballo en uso europeo.
frente a lo que antes se usaba, porque es que, claro, ¿quién usaba caballo, mejor dicho, morfina en Europa a finales del siglo? Pues lo usaba Wagner, lo usaba Bismarck, un poco antes lo usaba Goya, lo usaba Goethe, Freud. O sea, se usaba el caballo, Freud, o sea, se usaba el caballo para trabajar mejor. A partir de la prohibición se usa el caballo para justificarse que uno no trabaja, que uno no cumple, que uno pide sin dar, que uno recibe con ingratitud. Es decir, el caballo se constituye en la lámina que divide a los seres buenos de los malos. Y los malos son precisamente los que piden y piden y piden, pero no están dispuestos a dar a nadie. Pero se trata de la misma droga que 50, 80 años antes permitía a las gentes más rendimiento laboral, más responsabilidad familiar. Es curioso. ¿Y por qué pensáis que la heroína puede tener una censura por parte del todo el mundo muy superior a cualquier otro tipo de adicción? Me refiero a que cuando alguien vive esa adicción durante unos años de su vida y luego se desengancha, la fortaleza del desenganche, que es un triunfo que muy poca gente conquista, tendría que estar por encima de la supuesta debilidad de la adicción durante X años. Y no tendría que seguir en la cabeza de todo el mundo el hecho de que alguien ha tenido esa relación con la heroína. ¿Por qué creéis que es? Es más fácil dejar la heroína que el alcohol si has sido alcohólico o que el tabaco si eres tabacómano. Mucho más fácil. De hecho, yo he dejado de tomar heroína hace 14 años y no dejo ¿Y no has dejado de fumar? No dejo el tabaco, a pesar de que se me abren úlceras y todo. Tú has dicho en más de una ocasión que es la droga más dura que existe, realmente. Sí, sí, la más dura y la más satisfactoria. Y la más satisfactoria. Como decía Molière, es la droga de la gente honrada. Y aparte de que te da lo que pides, humo. Exacto. No le pides otra cosa. No, es que, si fumas pides lento es sedante, si fumas rápido es estimulante. Y además ya sabéis, bueno, tú sin duda, que el problema del tabaco, de la nicotina, es que no lo puedes tomar más que por impulsos que lleguen al cerebro, impulsos, es decir, no se puede ni beber, ni tomar, esos chicles, eso no funciona, porque tienen que ser esos pulsos discontinuos, catastróficos, ¿no? Como diría Reletón, que te lleguen al cerebro, que es, por eso se fuma. Sí, además Chekhov tiene una cosa sobre el tabaco que dice que es el único placer que da lo que pides, que todos los demás sueñas que te dan una cosa y te dan otra, y el tabaco te da lo que le pides, que es humo. Oye, una cosa, Cervino, reconduciendo un poquito a la película, porque de vez en cuando a ti, a habrá que Eloy hablar solo de le cine. gustaría que habláramos con Antonio, pero yo de vez en cuando reconduzco porque hay muchas cosas que son muy interesantes y que el público quiere conocer. José Luis Manzano era un actor natural, profundamente intuitivo, y me gustaría, desde tu punto de vista de actor, también, que trabajó con él durante ese rodaje. En varias ocasiones trabajamos. En varias ocasiones, en colegas que yo hacía. ¿Cómo el fue ese padre trabajo de- y qué tipo de actor era y cómo trabajabas con él? Y... Lo que pasa es que el fenómeno de ser actor es un fenómeno que últimamente se ha intelectualizado mucho en el sentido de racionalizar. Entonces, como los actores son, o somos, o debemos ser unas especies de medium que no usamos la razón, sino una serie de sensaciones, quiero decir, y tal, eso está al alcance teóricamente de todo el mundo. Teóricamente, sí. Teóricamente de todo el mundo. Que luego igual la Porque cámara todos- te impone y no... todo el mundo y no- representa, todo el mundo tal. Entonces, José Luis era un chico que tenía esas condiciones innatas de representar personajes y de representarlos con naturalidad y normalmente. Quiero decir que había llegado al final, sin pasar por el principio, de adquirir una técnica, racionalizar el oficio y todo lo demás. Por lo demás, sus resultados eran espléndidos, o sea que lo importante es que el resultado sea espléndido. Ahora es curioso que terminó mal, por lo que me ha dicho Eloy, y muchos otros protagonistas de películas parecidas. Por ejemplo, me parece que hay una de Saura que se llama Deprisa, Deprisa. Sí. Que Casi también todos los protas- protagonistas de este tipo de películas pues José Antonio de la Loma también ha venido al programa con Perros Callejeros. Se lo creen, ¿no? Es como si se lo creyesen, Cayetana. Pues Eloy nos puede contar mejor, yo no lo sé, pero da un poco de angustia ver la película y ver que... Dejasen de ser actores y pasasen a asumir Es ese papel como... que precisamente esos actores naturales no tienen la facilidad de desengancharse de los personajes que tienen los actores profesionales, ¿comprendes? Sería terrible que hiciera Calígula un actor y siguiera siendo Calígula después. Si es un actor profesional, se desprende a los... Ya, pero bueno, un actor no tiene, porque haga de heroinómano no tiene por qué pincharse, quiero decir, eso Pero es una como- actividad que él realizaría independientemente es que de... En esos actores naturales yo creo que la implicación anímica con el personaje
está sin filtros profesionales, no tiene un filtro que diga esto es esto y esto es lo otro. O sea, se han lanzado a tumba abierta ahí y eso puede cazarlos, definitivamente. ¿Pero tú crees que fue una cuestión de causa-efecto con el personaje en el caso de José Luis? Pues no lo sé. Hombre, por ejemplo, es curioso, en esta película, en el Kiko, pues la mayoría se han muerto, y se han muerto de eso. Pero hay otras, por ejemplo, como el caso de Colegas, donde se han muerto todos. Todos. Todos, sí. Todos. El Antoñito, el José Luis, el Pirri, el niño... Y el Perros Callejeros igual, que cuando vino José Antonio de la Loma... Y la película no se hablaba de la droga, para nada. Eso te digo que no es para... Quiero decir... Pero bueno, el problema era, hablando un término muy coloquial, pero muy expresivo, el problema está en el rollo, digamos, ¿no? El rollo, El rollo, es decir, por ejemplo, yo no creo que, por ejemplo, la marihuana o el cannabis induzca necesariamente a la heroína. Lo que sí creo es que el rollo de la marihuana, o sea, el rollo del cannabis, ese rollo sí es inductor a otro tipo de droga. Es la complicidad. Es el campo de la euforia química. Claro. Es que igual que el campo del sexo, o sea, si de repente te interesa el sexo, es lógico que te interese el sexo grupal, por ejemplo, y no solo el sexo de pareja, aunque lo hagas o no lo hagas, pero digamos, es un campo. Y entonces, sí. Es un y campo eso, de digamos, experimentación. funciona como un atractor, o sea, es como una cuenca de atracción, un y atractor entonces tiendes extraño a ahí. tomar todas las cosas que produzcan euforia química, aunque tengan bases diferentes y efectos diferentes. Es así. De todas Antes maneras, habías hablado tú de esto de los animales superiores. Sí. Y da la casualidad de que todo el reino animal, sobre todo los mamíferos, se drogan. Todos, sí. Todos, sí. Bueno, ya lo No, y cuenta él. prácticamente Lo todos se cuenta él drogan. Y prácticamente todos se masturban. Hay una serie de malas costumbres que tienen los animales, sí. Sí. que hemos heredado. La verdad es que al ver Pero todo este tipo... lo decía por lo que decía del rollo. Es una predisposición mental de que eso tiene que ser así. Como una profecía que se va a autocumplir. Lo que sí es una profecía y da un poquito de angustia al ver todo este tipo de películas como las que hablábamos y como El Pico es pues ver a estos actores, sobre todo si sabemos, por ejemplo, pues que sus protagonistas mueren como están contando, ¿no? De sobredosis, o cuando veíamos Perros Callejeros. Es una especie de profecía. Sobre todo vistas 20 años después, ¿no? Es un poquito bueno, de yo angustia. también estamos un poco en el submundo nuestro español, porque, por ejemplo, en la época dorada de Hollywood, grandísimas figuras de Hollywood eran morfinómanos y cocainómanos, y esos no se murieron, fíjate tú por dónde. Esos no se murieron. Algunos sí. Algunos sí, pero otros no. Pero otros no. Sobre todo los alcohólicos. Sí, los que se murieron fueron los alcohólicos, normalmente. Sí. Voy a contar una cosa de ti. Ahora hago aquí un quiebre y cuento una cosa de ti. ¿De mí? El Pico es uno de los trabajos más celebrados de un director que no siempre gozó del favor de la crítica, pero al cual, en cambio, el público nunca dio la espalda. El público supo ver que no estaba dando la espalda a uno de los discursos más valientes y transgresores con los que contaba el cine español de las décadas de los 70 y de los 80. Cuidado, porque vamos a atravesar un campo minado de ideas agresivas, imágenes de impacto y una muy extraña poesía. Solo hay una forma de humanizar el boxeo. Terminar rápidamente con tu rival para evitarle golpes innecesarios. Aunque el Departamento de Policía sigue sin comunicar nada de forma oficial, se supone que nos hallamos ante un desequilibrado mental o un sádico enfermizo de tendencias homosexuales. Desde luego, te ha dado fuerte con ese chulo. Tu problema no disminuye en absoluto tu virilidad. ¿No es así? Pues adelante. No comprendes. Lo bonito de este juego es que sea un juego completo.
Se acabó el juego. Salid despacio con las manos en alto. Os está hablando la policía. Pues eso es lo que voy a hacer, irme de esta casa, irme pero ahora mismo. ¡Eso, vete! Y a ver cómo te buscas la vida con ese golfo. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Joder. Vaya flash. Está bueno el perico este, ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada, que me ha atravesado la vena. Joder, ya te dije que me dejaras ayudarte. En el culo también crema. Mucha crema. Me están entrando las ganas de giñar, colega. Ya, tío, a mí también. Pero hay que aguantar, que ya falta poco. Lo mato. A ese hijo de puta lo mato. Realmente la carrera de Eloy de la Iglesia ha sido la de un francotirador que adelantaba muchas de las audacias que luego experimentó el cine español, realmente, ¿eh? Seguimos hablando de la profecía, pero desde otro punto de vista, Eloy. ¿Hasta qué punto se puede leer tu carrera en términos de un duro y constante pulso con la censura? Bueno, las lecturas, ya sabes que hay tanto... el problema de la biografía depende siempre no del personaje biografiado, sino del biografiador, ¿no? Claro. Entonces en esto pasa lo mismo. Es el lector, es la función del observador, ¿no? Que dicen los físicos cuánticos. Es la función del observador la que funciona aquí. Y de luego sí que hubo un continuo pulso contra la censura, pero era un problema que no era un problema mío, ni siquiera un problema de mi profesión. Era un problema de un pulso contra la falta de libertades en aquellos años. Exacto. La falta de libertad yo la experimentaba como cineasta y un obrero como sindicalista, etcétera, etcétera. Era un problema de falta de libertad, sin más, ¿no? Cervino, tú fuiste un actor habitual de tus películas. ¿Crees que esa manera de entender el cine y la vida estaba estrechamente en contacto con ese paisaje en constante cambio que era la España de la transición? Yo creo que el cine de Eloy es un cine bastante realista, pero que tiene también un punto de vista que a mí me interesa mucho en los creadores, que es cuando sienten compasión, en el sentido exacto de la palabra compasión, con los personajes, ¿no? Y Eloy, mucha fluidez. Yo lo que le noto es mucha fluidez. Eloy o sea, es no una te persona aburres que... en absoluto. Jamás. Eloy es un cineasta que no tiene juicios negativos de valor sobre el comportamiento de sus personajes. Se compadece de ellos y los muestra. Y eso es poco habitual en los directores. En los directores y en los actores. Todos intentamos hacer un juicio moral. Entonces, en una época que él empieza el cine, que estaba el país lleno de moralina, por cierto, de moralina que producía precisamente la falta de libertad, es un director libre y que ejerce la libertad en contra de la falta de libertades. Es lo que veo yo en el cine de Eloy. Sí. Y luego tiene diálogos espléndidos. Eloy siempre me recordaba, tú has dicho uno de los mejores diálogos de mis películas, que era cuando decía, menos gritos, milagritos. Sí. Que era la relación entre un marido y su mujer, ¿no? Sí. Y era estupendo eso, porque en esa frase estaba condensada toda la relación, del matrimonio. Antonio, en la película se esboza una relación causa-efecto entre ese entorno de Bilbao lluvioso y conflictivo y el descenso de esos personajes hacia la marginalidad, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que eso responde a una realidad? Desengáñala de que la relación causa-efecto
es una mentira aristotélica que llevamos creyéndonos 2000 años. Pero esa relación causa-efecto me has inducido tú, macho. Ya, bueno, pero en fin, para eso está él te lo va a explicar mejor que yo. Me has inducido tú en la película a pensar, realmente que si yo. mi entorno es triste, lluvioso y deprimente, tengo más posibilidades de intentar viajar a través del chute que si tengo un entorno de horror. Es gracioso porque en Y la eso lo puedes película... extrapolar a cualquier cosa, ¿no? En la película él da como principal determinación del caballo paz. A mi juicio acierta plenamente. Sí. Él entonces no conocía bien el caballo, apenas lo conocía, y sin embargo fue en esa línea. En aquellos mismos tiempos que había muchísimo atraco a farmacia, muchísimo atraco a tiendas justificado en el mono, en la necesidad de buscarse dinero, ahora ya no lo hay. Ahora en las cárceles prácticamente no hay personas por esto. Las cárceles están llenas de personas relacionadas con drogas, pero son traficantes o traficantillos o camellitos. Pero en ese instante la sociedad española estaba deseando ver en el caballo o en la heroína algo que lo que hacía es excitarte al crimen. Sin embargo, en la película el caballo se presenta como lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es decir, como algo que sosiega, como algo que apacigua, como algo que le quita a la vida prácticamente todo lo que tiene de aspereza. Y, por cierto, hay un solo elemento donde no está muy claro, pero me imagino que en el Pico 2 se solucionará, que es la relación del caballo con el sexo. Un par de veces parece que hacen sexo con el caballo. Sí, en la medida en que la eyaculación es prácticamente imposible para hombres y mujeres, se puede hacer un día o 2 días hasta que el cuerpo, por espontánea reacción de decir, bueno, como no voy a terminar, pues no empiezo. O sea, se tarda 1, 2, 3 veces en descubrir eso, pero el cuerpo lo descubre ineluctablemente. O sea, llega el proceso de asexualización es tan grande que ya llegas ni a mirar por la calle lo que te gusta. No, es más, considero que para personas... No es que no tengas relaciones sexuales, es que ni miras. No hay motivación... No hay. El cuerpo la anula, la motivación. Sí, bueno, me imagino que prácticamente me ha venido cuando yo tenía 30 años y todavía tenía, pues eso, mis pinitos, a mí me venía muy bien el caballo para quitarme el aguijón carnal. Es decir, me permitía vivir sin tener que estar volviéndome cada vez que pasaba una mujer preciosa. Bueno, lo que pasa es que, Antonio, una de las cosas que a mí me llevaron a... Una fuente de santidad. Sí, una fuente de santidad. Una de las cosas que a mí más me convencieron de que debía dejarlo es que llegué a la conclusión de que había muchas cosas más divertidas que el caballo en la vida, entre otras el follar, ¿verdad? Sí. Eso era la razón que a mí me indujeron a dejarlo, entre otras muchas razones. Eso iba a decir, que el caballo te hace renunciar a algo realmente importante y apetecible. Para que no parezca esto una apología del caballo, tenemos que decir eso. Sigue siendo más divertido follar. Esa es otra de las cosas que no aparece en el mono. Es fundamental que en el mono, en vez de ser así como el de la película, que parece más un delirium tremens alcohólico, es fundamental destacar que justamente esa sexualidad, ese erotismo dormido por la presencia del caballo, reemerge. Y que precisamente entonces es cuando los sujetos se masturban o quieren tener más relaciones sexuales, precisamente cuando está desapareciendo el efecto del caballo. Es allí. Eso también es curioso. Bueno, pues como siempre se me quedan muchísimas cosas por preguntar, pero nos quedamos sin tiempo. Y sin tiempo es sin tiempo, vamos, que nos apagan y nos quedamos completamente en tinieblas. Así que a que te quedas con muchas cosas de las que hablar, Eloy. Voy con muchísimas. Es una pena, pero no tenemos más tiempo y además tenemos todavía que ver el corto y además Antonio Escotado se tiene que ir y no nos puede ni siquiera acompañar a ver el cortometraje. Pero bueno, me hubiera gustado hablar de muchas más cosas. Lo que sí quiero es desearte muchísima suerte con tu vuelta al cine con Los novios búlgaros, que sé que vas a rodar dentro de muy poquito, que estáis preparando. Sí, vamos a hacerla así. Y que te deseo muchísima suerte con esa reentré a la pantalla grande, porque ya lo hiciste con Calígula, pero... Sí, Calígula me quitó, digamos, el mono de rodaje, ¿verdad? El mono cinematográfico. Pero el hacer Los novios búlgaros con quien sabes tú que lo voy a hacer, con tu hermano, es una experiencia más muy bonita, muy curiosa, porque vuelve a ser, sin tener nada que ver de una forma lineal con el resto de mis películas, pues vuelvo a lo que decía Cervino antes, a comprender a personajes, ¿no? A compadecer en el mejor de los sentidos, a convivir sus problemas. Yo, fíjate, en ese sentido a mí me resultaba
y además creo que también le ocurría a Camus, ¿no? Muy entrañable Calígula. Cuando es que es un personaje entrañable, en el sentido de que... Quizás si un personaje no me resulta entrañable, no me interesa contar nada de él. Pues mucha suerte con todo esto, Eloy. Eloy, al que han llamado primo de Fassbinder, precursor de Almodóvar. Todo esto cuentan sobre ti cuando leemos libros sobre ti para hacer los programas, que lo sepas. Bueno. Que lo sepas, Eloy. Pues lo que te decía, que cada biógrafo tiene su... Pues muchas gracias a los tres. A vosotros os pido que os quedéis a ver el cortometraje, que vale la pena. Encantados, además. A usted, maestro, le despido porque se tiene que ir corriendo a una cita ineludible. Bueno. Así que antes de pasar al cortometraje, quiero despedir esta parte del coloquio leyendo una pequeña introducción de un libro de Escotado, Aprendiendo de las drogas, que dice: de la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y los lindes de mi piel me resultan mucho más sagrados que los confines políticos de cualquier país. Lo dice un anónimo contemporáneo. Ahora nos vemos. Hoy vamos a ver Las buenas intenciones, un cortometraje que ha recibido el primer premio en el Festival de Selva del Camp y los premios al mejor guión original y a la mejor actriz para Alicia Sánchez en el Festival de Cine de Girona. Está con nosotros su director, Javier Kuhn, para presentarnos el cortometraje. Javier, buenas noches. Buenas noches. Creo que este es tu segundo corto y que te enseñaron a hacer cine en la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, ¿no es así? Sí, me enseñaron más cosas, entre ellas a hacer cine. Y yo hice un curso, un taller de especialización en San Antonio de los Baños, que estaba muy cerquita de La Habana. Duró 6 meses, fíjate, casi medio año viviendo ahí en Cuba. Gozada. Increíble, altamente recomendable. Y bueno, pues después del curso me lancé, rodé un primer cortometraje allí en 35, el cual me traje, terminé aquí, lo monté, lo presenté aquí, y Las buenas intenciones, es el segundo, así que ya voy por el par. Y con buenos resultados. Haz el favor de presentar tu cortometraje sin destriparlo. Sin destriparlo. ¿Cómo lo presentaríamos? Es la historia de 2 hermanas, son 2 mujeres que en esta ocasión son hermanas, y hartas de lo que les ha tocado vivir hasta este momento, deciden poner las cartas sobre la mesa y dar un giro. Sí, para bien o para mal, eso ya que lo decían los espectadores, pero dar un giro a un futuro que no les gusta y que evidentemente tienen que cambiar. Algo con lo que has contado a favor, yo creo que es importante decirlo, es el reparto, ¿no? Sí, un reparto de lujo. Conté en los papeles de las 2 hermanas principales con Kitty Mamber y Alicia Sánchez. Son 2 actrices fabulosas y muy humanas. Y luego tuve también a Mario Lafuentes y a Ramón Barea, aunque los disfruté un poquito menos porque estuvieron solo un día en el rodaje de las 3 noches, pero Kitty y Alicia, fabulosas. Bueno, pues vamos a verlo y luego te hago alguna pregunta más, si te parece. Vamos a ver Las buenas intenciones de Javier Kuhn. Os recuerdo que depende de vosotros otorgar el premio del público, los 4.000 metros de película virgen, y que lo tenéis que hacer votando a través de los teléfonos que salen en pantalla. En función de la terminación que elijáis, esos puntos estaréis dando al cortometraje que vamos a ver ahora. Antes del corto, unos minutos de publicidad. Chao.